supuesto, vamos a hablar de economía, hay muchos temas para tocar. Nuestro primer invitado es diputado nacional por Córdoba, es de la UCR, es de Juntos. Estoy hablando con el señor Hugo Romero. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Mariano Álvarez Sport de Bahía Blanca lo saluda. Hola, ¿cómo te va, Mariano? Un gusto de estar comunicando con vos y todo el audio. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Diputado, muchos temas para tocar, entre ellos creo que uno de los más importantes tiene que ver con la energía. A ver, imagino por allí por Córdoba también la situación del campo o el chacarrero preocupado con el tema del gasoil. Hay faltante en algunos lugares del país, ya está escaseando. En realidad cabe la pregunta, a ver si escasea, si lo están reteniendo para aumentarlo nuevamente. Pero bueno, tenemos por ahora todo lo que es el faltante de gasoil y probablemente el de gas también, ¿no? En el invierno, para la industria, ¿cómo están por allá? Bueno, la verdad que con mucha incertidumbre, ¿no? En la situación que está viviendo el país, la economía, agregarle una incertidumbre con el tema energético es un tema por demás preocupante, ¿no? Sí. Es cierto que hay un contexto internacional con el tema de la guerra de Ucrania con Rusia y que ha generado dificultades en la provisión del tema del gas y productos derivados del petróleo. Pero bueno, esta es una consecuencia también de una Argentina que venimos sin inversiones, donde tenemos la posibilidad de autoabastecernos, inclusive exportar, claro, tanto de gasoil como productos derivados del petróleo como del gas, y que lamentablemente no se ha incentivado las inversiones, tampoco se incentivan las inversiones en el ámbito de todos los sectores económicos, ¿no? Cuando claro, tenemos desequilibrio en la variable macroeconómica que tiene la Argentina, es muy difícil que alguien ponga en la vista o desarrolle un proyecto relacionado con la producción o generación de energía en un contexto del país con tantas incertidumbres que tenemos. Bueno, el tema de la energía es producto de eso. Tenemos una política, inclusive una política que se implementó a partir de diciembre de 2019, donde se profundizaron los subsidios de energía, que esto ha generado distorsiones y desequilibrios en la balanza de pago de la Argentina, pero básicamente en las cuentas fiscales, un gran déficit fiscal que luego es soportado por emisión monetaria, que sí, es la inflación que tenemos y padecemos todos los días, y luego el endeudamiento. Bueno, se incrementaron los subsidios en vez de haber mantenido y profundizado los subsidios de los sectores más vulnerables y haber mantenido el nivel de tarifa que teníamos, y ese dinero haber invertido o claro, profundizado la inversión en el tema energético, estaríamos en unas condiciones distintas hoy. Pero bueno, es la realidad que tenemos, y lamentablemente Argentina, que tiene que comprar gas, que tiene que comprar petróleo, bueno, son cosas que influyen. Vos sabés que la matriz energética nuestra, la producción de energía, el gas es un elemento fundamental para producir energía en la Argentina. Claramente. Si Diputado, no esto tiene que ver, esta incertidumbre se traduce también en poca previsibilidad, por eso justamente las empresas, sabemos que en la Argentina no está el dinero suficiente como para invertir, por ejemplo, en vaca muerta y extraer. Claramente con esta incertidumbre, con reglas poco claras, tampoco vienen empresas que sí tendrían el capital como para llevar la extracción adelante, ¿no? Es así, y esto pasa en todos los sectores. El desarrollo económico, el crecimiento económico de la Argentina va de la mano con una Argentina que produzca, que dé valor agregado a su producción, y eso necesita inversión, y eso genera trabajo. Bueno, si hay incertidumbre no hay inversión, si no hay inversión no hay trabajo, y por eso tenemos los resultados que tenemos. Mire, tenemos que de alguna manera generar un programa de gobierno que esté orientado a lograr primero un equilibrio fiscal. No podemos tener un Estado permanentemente gaste más de lo que ingresa, claro, con una presión fiscal alta a los sectores productivos y a la sociedad en su conjunto,
y que ese déficit se financia, como dije antes, emisión monetaria o endeudamiento, y en vez de haber destinado el endeudamiento a obras de infraestructuras que generen desarrollo posteriormente y que permita con ese desarrollo productivo, energético y productivo pagar esa deuda, bueno, lamentablemente los gastos o el gasto mayor que ha tenido el Estado con respecto a los ingresos, el déficit en definitiva del Estado, sí, no ha sido producto de una mayor inversión en infraestructura, sino lamentablemente en un Estado que no es eficiente en el gasto, y que eso ha derivado a que tengamos endeudamiento y que no tengamos infraestructura. Las peores condiciones que estamos para tener un futuro de crecimiento, ¿no? Seguro, bueno, me parece que las palabras claves son mucho gasto, mal gastado, por supuesto, se gasta muy mal, y además esto que estaba mencionando recién usted, la deuda, ¿no? Justamente me da pie para hablar de este proyecto del Frente de Todos que probablemente vaya por los evasores, quiero decir, se intenta blanquear de alguna manera aquellos bienes en el exterior, y se les cobraría un impuesto a aquellos que declaren del 20%, por supuesto, si lo blanquean dentro de los 6 meses, una vez que supuestamente la ley esté vigente, ¿no? Luego de esos 6 meses pasaría a un 35%. Y hay varios temas para tocar acá, digo, algunos, aparece también la figura del colaborador, esto de estar justamente contando lo que hacen otras personas, pero más allá de eso, algunos lo ven como un blanqueamiento encubierto de la corrupción kirchnerista, así por lo menos lo manifestó Lustó, otros lo ven como una buena casa de evasores. ¿Cómo lo ve usted? La verdad que lo veo una piedra más a la gran incertidumbre que tiene la Argentina, ¿no? Plantear este tipo de proyectos en esta instancia, que prácticamente comparto. Este es un blanqueo, ¿no? Un blanqueo. Y muestra la ineficiencia de un Estado a lo largo del tiempo, que tiene que hoy un sector de senadores. Primero hay un tema de iniciativa parlamentaria. La definición sobre el tema impositivo es competencia como primera instancia de la Cámara de Diputados. Esto sí ha surgido por un proyecto de senadores, sí. Ya empezamos mal, sí, ese tema, ¿no? Luego hay una modificación y una violación de los secretos fiscales, secretos bancarios y bursátil, que son básicos para la seguridad jurídica. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Para claro, uno invertir, primero ve las variables macroeconómicas de la Argentina. Hay estabilidad, hay un tipo de cambio y una política monetaria que es independiente del Banco Central. Bueno, voy a empezar a ver este país porque me interesa. Ahora, cuando ese país cambia de las normas impositivas, te crean impuestos, por ejemplo, en plena pandemia se crearon impuestos y se modificaron las actuales, cerca de 19 intervenciones desde el punto de vista tributario. Sí. Digo, esto no da seguridad. Bueno, hoy se está planteando con esta excusa de combatir la evasión. ¿Qué hay que hacer? Combatir la evasión y buscar aquellos que evaden con capitales dentro de la Argentina y fuera de la Argentina es una obligación del Estado, y para eso están facultados la AFIP, y hay una reglamentación, leyes que permiten, procedimientos que permiten hacerlo. Ahora bien, modificar el secreto fiscal, el secreto financiero. Sí, va por eso, ¿no? Habría que modificar el secreto bancario. De un colaborador, eximirlo al colaborador del secreto fiscal, la verdad que eso desalienta todo tipo de posibilidad de inversiones en la Argentina. Es un proyecto que yo lo diría que es poco serio y claramente está orientado a un sector que tiene una intencionalidad de blanquear fondos. Pero esto no es la primera vez que pasa. Mire, hay temas mucho más graves que se tendrían que haber solucionado y sin embargo se utilizaron leyes para solucionar algunas deudas que tenían algunos amigos. Apenas que asumió este gobierno, propició una moratoria donde permitió que aquellos que tenían deudas de retenciones de impuestos a los combustibles,
Ustedes cuando va a cargar un litro de nafta, paga un impuesto interno. Dentro del precio paga un impuesto interno. Sí. Es un impuesto que lo pagamos todos los consumidores y que las estaciones de servicio son las que, o el sistema de las concesionarias, que son los que se encargan de recaudar y luego tienen que depositarlo en la AFIP. No es dinero de las estaciones de servicio, claro, de quien te vendió el gas, es dinero del Estado. Bueno, este gobierno, por medio de una ley, le dio facilidad de pago para esas retenciones que habían hecho un contribuyente, concretamente Cristóbal López, de muchos años, sí, que ya estaba la AFIP con sentencia prácticamente firme, le permitió liberarlo de multa y pagar esa deuda que tenía, producto de dinero que no era de ellos y que no había depositarlo, pagarlo en 120 cuotas. La verdad que es contradictorio con este tipo de proyectos. Claro. Diputado, todos hijos de lo mismo, ¿no? Quiero decir, un Estado enorme, voraz, que gasta mal. La verdad es que prácticamente empuja al privado a la evasión, porque encima uno paga sus impuestos y paga y paga y paga, y ve que el Estado no devuelve mucho, que no hay una contraprestación, entonces claramente no quiere que su dinero sea dilapidado. Mire, en realidad en la Argentina, ustedes cuando nos preguntan a los economistas qué hay que hacer, ¿no?, para contener la inflación, para generar proyectos de crecimiento económico, han escuchado decir que hay que trabajar en una reforma tributaria que potencie los sectores productivos, que genere incentivos para la inversión y el valor agregado. Hay que trabajar en exportaciones con una Argentina abierta al mundo. Por supuesto, seguridad jurídica es básica. Hay que trabajar en la educación, que eso es básico. Desde el radicalismo, salud, educación para nosotros es fundamental como una herramienta para generar inclusión. Pero, y además de otras propuestas, un Banco Central independiente, por ahí se habla muy poco, pero yo estoy convencido que es la base de la eficiencia del gasto público. Es trabajar o legislar sobre una ley una nueva ley de coparticipación, que es un debate que venimos postergándolo hace bastantes años. Sí. En la provincia y todos los sectores de distintos organismos del Estado, excepto la Nación, reclaman federalismo para arriba, pero no son federales para abajo. Entonces, cuando vos te fijas a ver todo lo que se gasta la provincia, gasta la Nación, y le suma lo que gastan los municipios en cada uno de los distritos del país, por ejemplo, un caso, salud, vas a ver que el gasto total en los 3 niveles del Estado es un gasto muy superior a muchos países que tienen un alto nivel de atención de salud a sus ciudadanos en el mundo. Sí. Sin embargo, el sistema de salud no es bueno. Y esto es producto que no discutimos un nuevo régimen de coparticipación, que lo primero que hay que hacer es definir la competencia de cada Estado. ¿Qué va a hacer la Nación? ¿Cuáles son las funciones concretas de la Nación? Claro, ¿Cuáles son las funciones que tiene la provincia? ¿Y cuáles son las funciones que tiene el municipio? Y a partir de ahí, destinar los recursos en función de esa competencia. De esta forma, vamos a tener un Estado más eficiente, coordinado, por supuesto, reconociendo la autonomía de la provincia, reconociendo la autonomía del municipio y partiendo de una Argentina federal, pero es necesario hacerla, porque si no, cada uno quiere tener fondos para dominar al que está abajo. La Nación quiere tener fondos para distribuirlo de manera discrecional a las provincias y a los municipios. La provincia quiere tener fondos para distribuirlo de manera discrecional a sus municipios. Y esos fondos, que no son eficientes, se solventan con una presión fiscal muy alta que afecta a los sectores productivos. Por eso es bueno, como base, discutir un nuevo régimen de coparticipación, que se habla muy poco, pero que en definitiva yo creo que es el puntapié inicial para hacer una reestructuración en serio del Estado argentino. No, y además, diputado, impuestos que se cruzan, impuestos que se superponen, y todo termina en lo mismo, ¿no? En chicanas políticas, que si soy del municipio y me peleo con la provincia, si soy de la provincia y me peleo con la nación, a ver a quién le corresponde tal o cual tema, y al final, en definitiva, no termina de solucionarse los problemas, ¿no? Mira, yo soy un defensor del municipalismo. He sido intendente muchos años en una localidad de Córdoba, una localidad chica de Córdoba, en el sector del noroeste de la provincia, donde
no hay una actividad muy marcada desde el punto de vista de la actividad económica local. Estamos cerca de los límites con La Rioja, somos uno de los sectores más con el nivel de actividad económica más baja de la provincia, y sin embargo, bueno, los intendentes tenemos una delegación de funciones que nos da primero la Constitución, pero también la delegación de funciones que te da el ciudadano te batea en la puerta. Entonces, y es el intendente que tiene que tener recursos, y si no recibe una buena coparticipación, tiene que darse vuelta y cobrarle la tasa a los vecinos, y ahí hay una presión mayor por una falta de distribución. Y después la provincia con respecto a la nación, con respecto a la provincia, digo, y esta discusión hay que darla, porque es una discusión que vos fíjate, ya van muchos años, siempre nos comprometemos. Cada consenso fiscal que firma la provincia con la nación se compromete en un régimen de coparticipación. Sí. Desde la ley 23.548 se establecía la necesidad dentro de 2 años de hacer un nuevo régimen, y no se hace. Esto me parece que esta es la base para generar una nueva determinación de cuál es la función de cada estado y cuáles son los recursos. ¿Y por qué no se hace, diputado? ¿Por qué no se puede llevar adelante? Y porque hay intereses políticos de por medio, porque los gobernadores quieren tener el poder sobre los municipios y quieren tener el poder en su provincia y quieren tener caja, y la nación pasa lo mismo con respecto a la provincia. Esta es una discusión que tenemos que dar desde la política. Claramente. Diputado, para ir despidiéndolo, le agradezco muchísimo por su tiempo. Me gustaría meterme, un poquito, a ver, ¿cuál es su opinión acerca de qué es lo que le estaría pasando al presidente? Digo, habla de terapia de grupo, habla de unidad, pero en realidad tiene un gobierno detonado, según lo que se ve. Desde el cristianismo, digamos, hay una enorme presión sobre el gobierno de Alberto. El kirchnerismo se supone que pide a Guzmán, ahora como va a tener mayor recaudación por la inflación, que gaste más en lo social. Digo, internamente tienen desde el oficialismo un enorme problema, ¿no? ¿Cómo se está preparando la oposición de cara a 2023? Porque hay tantos problemas que resolver, que si bien los problemas del ciudadano son hoy y no está visto con buenos ojos pensar en candidaturas para 2023, sí está bueno, me parece, pensar en cómo van a solucionar los problemas en 2023. Hay que ponerse a trabajar ya. Bueno, en primer término me gustaría expresar sobre la opinión del presidente. El presidente es producto de un frente electoral que hoy está prácticamente quebrado, lamentablemente para el país. Esto no es bueno para el país, y donde desde el primer día se planteó este frente electoral de gobernar sin un programa económico, pero que en realidad lo tenían, una visión muy popular de un Estado que deja de ser regulador para pasar a ser intervencionista en la economía, sí, y con unas medidas populistas que solo se logran con un Estado que tiene recursos, y este Estado no tiene recursos. Por lo tanto, después de casi 27 meses de gestión, se encuentra que es un Estado que ha gastado más de lo que ingresa, que piensa siempre en los sectores humildes, pero que la pobreza subió al 40%. Claro. Que la inflación está insostenible y cada vez que siguen manteniendo estos niveles, la pobreza va a crecer, no hay actividad económica. Entonces hoy se pelean, desde el mismo frente de todos, se pelean a ver quién es oficialista y quién es oposición, porque saben que los resultados de su programa económico no han servido. Y aparte muestra una debilidad de un presidente que claramente responde a un partido político que está enfrentado entre sí. Del lado nuestro de la oposición tenemos la gran responsabilidad primero de tener una mirada de un buen diagnóstico de la situación que tenemos hoy, y también la responsabilidad de definir un programa de gobierno independientemente de quiénes vayan a ser los representantes de ese programa de gobierno. Un programa de gobierno que ponga a la Argentina en un sendero de crecimiento sostenido. Y eso lo tenemos que hacer con una visión, primero una visión federal. No se puede hacer programas de gobierno con una visión solamente de capital federal. Hay que tener una visión
desarrollo integral del país, pero básicamente también con una visión de que tenemos que lograr la unidad nacional. El tema de las grietas no es bueno para la Argentina. El tema de las grietas no hay posibilidad de desarrollar un gobierno o el que viene, claro, si se siguen profundizando. Tenemos que lograr generar los consensos con los sectores productivos, los sectores gremiales, para hacer las transformaciones que hace falta en la Argentina y decirle la verdad a la gente. Desde mi lado, desde el bloque del radicalismo que conformamos Juntos por el Cambio, nosotros radicalismo estamos trabajando de una manera muy activa en la provincia de Buenos Aires, en cada una de las provincias del país, con dirigentes importantes, con Manes, con bueno, se ha revitalizado muchísimo en la última elección el radicalismo en todo el país. Por eso es que nosotros entendemos que justamente necesitamos poner nuestro criterio y nuestra impronta y nuestros principios de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio y generar una mayor fortaleza del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Que entendemos que en la gestión anterior, ustedes saben que nosotros fuimos parte de ese proyecto electoral, pero no tuvimos la participación activa en lo que significa la gestión. Bueno, en esta oportunidad el radicalismo está movilizado en todo el país y eso nos da la posibilidad de tener y de poner con más peso nuestra posición y nuestro proyecto dentro de Juntos por el Cambio para luego generar un proyecto en común y presentarlo en la Argentina. Son momentos difíciles donde hay que tener mucho cuidado en cada una de las expresiones políticas que se hacen, porque la gente primero está descreída de la política y segundo está pasando una situación difícil donde lo que se propone tiene que ser medidas concretas y muy claras, que la gente sepa que el futuro de la Argentina va a pasar por este programa económico y que no se puede solucionar de un día para otro las cosas, pero sí garantizar un crecimiento sostenido que hace falta, sobre todo un gobierno que necesitamos en el primer momento desde que se asuma, es recuperar la institucionalidad, que es una de las cosas que ha perdido este gobierno. Seguro. Hablando de institucionalidad, de tener cuidado, de cuidar las expresiones, uno a veces se pregunta en qué están pensando desde el oficialismo, por qué la agenda está tan disociada de los problemas reales de la sociedad. Hoy están pensando en intervenir el tema de las redes sociales. Digo, siempre es una cuestión de relato, una cuestión de discurso, una cuestión de palabras y no ir a los hechos concretos de pobreza, de inflación. Digo, están con otros temas que a la gente prácticamente no le interesan. Lo que pasa es que no están dispuestos a cambiar su programa de gobierno, entonces tratan de buscar temas que no están en la agenda pública para llamar la atención, pero ellos no están dispuestos a empezar o profundizar un programa económico que disminuya la presión fiscal, que incentive los sectores productivos, que garantice seguridad jurídica. No están dispuestos a tener un banco central que sea independiente y que no esté emitiendo constantemente para financiar el gasto de un Estado que es ineficiente. Digo, no están dispuestos a cambiar, porque aparte el presidente puede tener ideas de cambiar, pero no tiene el apoyo de su partido, por lo tanto, digo, están en unas dificultades ante la debilidad institucional y sobre todo la pérdida de confianza. Este gobierno ha perdido la confianza de la sociedad, por lo tanto, cualquier medida que tome es una medida que no va a tener el efecto deseado, porque no le creen. Uno cuando habla de hacer algún tipo de incentivo para generar inversiones, ¿quién puede creer en este gobierno si mañana le crean un impuesto extra y lo que hoy es rentable pasa a ser pérdida? Digo, la verdad que no hay incentivos para esto, por lo tanto, ese es el desafío del nuevo gobierno. Y la situación que vivimos, bueno, nosotros como oposición tenemos la responsabilidad y la obligación de garantizar la institucionalidad del Estado Nacional, no cogobernar, sino por el contrario, garantizar la institucionalidad de este gobierno
sobre todo en un momento tan débil con las discusiones internas que tiene. ¿Usted piensa, diputado, que se lo quieren llevar puesto al presidente? Porque a veces da esa sensación desde que desde el mismo oficialismo, esta pelea interna, dice, bueno, que se pudra todo, nos lo llevamos puesto y barajamos de vuelta. Yo la verdad que no sé si utilizar esos términos. Lo que sí, cuando uno ve, primero lo veo yo que estoy metido en la política, y me pongo en el lugar de cualquier argentino que escucha la radio, que ve televisión y ve todo este tipo de actividades, y bueno, la verdad que debe generar mucha angustia, aparte de mucha bronca, ¿no? Claro. Aparte de que por la situación que vive y por la inestabilidad que tiene para el futuro. Lo que sí está claro es que existe una gran responsabilidad de los distintos grupos internos que conforman Frente de Todos, porque esta discusión interna la han trasladado a la discusión en el futuro de todos los argentinos. La verdad que no sé si la idea es llevarse puesto a un presidente. Lo que sí la tengo clara, que con esta actitud se están llevando puesto el país. Sin duda. Bueno, diputado, le agradezco muchísimo por su tiempo. Le mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande y a disposición siempre. Muchas gracias. Así pasó el diputado Hugo Romero, diputado nacional por Córdoba de la UCR de Juntos. Hablamos de todo, muy linda nota. Chicos, tengo que vender el programa, vamos un pequeño corte, un tema y volvemos, dale. DOSAB, electricidad e iluminación para la industria. Avenida Colón 601, www.dosab.com.ar. Ventas @dosab.com.ar. Eléctrica, materiales eléctricos e iluminación, residencial y comercial, venta y asesoramiento. Eléctrica, iluminación tradicional y por LED. Donado, esquina da Regueira. Estacionamiento gratuito para clientes.